Vamos a cambiar completamente de tema. Ayer le dábamos a conocer que a partir del 1 de enero del próximo año el salario mínimo se incrementará un 12%. Los trabajadores pasarán de ganar 248 pesos con 93 centavos a 278 pesos con 80 centavos diarios, mientras que en la frontera pasará de 374 pesos con 89 centavos a 419 pesos con 88 centavos al día. Justamente para hablar de este tema, le agradecemos nos tome la comunicación Luis Felipe Munguía Corella, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Muy buenas tardes y bienvenido a Milenio Televisión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. ¿Cuál sería el impacto inmediato que va a tener este incremento, sobre todo para las familias, para los ciudadanos en general aquí en México? Sí, como mencionaste, se incrementa el salario mínimo 12%. Es una decisión que tomó el Consejo de Representantes de la Comisión de Salarios Mínimos. Y esto va a tener un impacto pues, muy importante para las personas. Primero que nada, este incremento beneficiará a 8.5 millones de personas que están en toda la República y que van a recibir un incremento gracias al salario mínimo. La segunda buena noticia es que estamos cumpliendo con el mandato constitucional que se aprobó hace algunas semanas, donde nos indica la CONASAMI que tenemos que siempre incrementar el salario mínimo por arriba de la inflación. Estimamos nosotros que la inflación este año cerrará como en 4.7%, más o menos, y este incremento del 12% pues está muy por arriba de este rango de inflación. Entonces, creo que son buenas noticias porque esto va a implicar un incremento en el poder adquisitivo de la gente y esto pues traerá más bienestar a las familias, sin duda alguna. Que si además de la inflación, ¿qué otros factores económicos, sociales se tomaron en cuenta precisamente para llegar a este número o a este porcentaje del 12%? Sí, la verdad es que tomamos en cuenta siempre también el factor del empleo. Nos importa mucho ver que a las empresas les alcance para pagar el salario mínimo a sus trabajadores. Si el incremento del salario mínimo tuviera un costo muy elevado, por ejemplo, para las empresas, pues podríamos pensar que hay una preocupación de que las empresas despidan trabajadores. Sin embargo, los cálculos que hizo CONASAMI y que compartimos con el sector empresarial todo el tiempo, justo para poder llegar a este tipo de decisiones, nos indican que el costo laboral sigue siendo bajo, es de 0.31% el costo total que implica el incremento del salario mínimo. Entonces esto pues no se va a ver reflejado en el empleo. Ahora, otra cosa muy importante que tomamos en cuenta es que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el objetivo de llegar a 2.5 veces la canasta básica, que es una canasta que incluye alimentos, educación, salud, y es lo mínimo indispensable que debe tener una familia. Y con 2.5 pensamos que tendríamos un salario más digno, ¿no? Un salario con cierta holgura para que ante cualquier eventualidad los mismos hogares tengan también un poco de acceso al ahorro, etcétera. Entonces, ese objetivo, para que se cumpla en los próximos 6 años, el salario mínimo tiene que crecer a un ritmo más o menos del 12%. Entonces, por eso es que este incremento del primer año nosotros hicimos esta estimación y es así como logramos convencer también tanto al sector obrero y al sector empresarial de crecer por esta ruta, ¿no? Y incrementar el salario mínimo en esta cantidad. Ahora bien, usted ya mencionaba que habían evaluado un poco el riesgo de esta pérdida de empleos, que también podría llevar consigo el aumento de la informalidad. ¿También evaluaron este tema o de qué manera se pretende como contrarrestar para que, derivado de esta situación, no vaya a haber como un retroceso, por así mencionarlo? Sí, justamente lo que mencionaba ahorita del costo, pues eso es digamos, nuestro principal indicador para saber que incrementar el salario mínimo no tendrá un efecto negativo en el empleo, y eso también tiene que ver con que si un trabajador pues es despedido de su empleo formal, pues se podría ir al sector informal, pero dado que la probabilidad de que lo despidan es baja, creemos que no lo puede afectar. Ahora, por otro lado, sí hemos analizado cómo ha afectado la política laboral en su conjunto al empleo formal. Durante los últimos 6 años, pues como sabes, ha habido muchos cambios en el mundo del trabajo. El salario mínimo es uno de los componentes más importantes porque los salarios promedio en general son más altos y esto vuelve más atractiva la formalidad para los trabajadores informales. Pero además, en el sector formal ahora hay más vacaciones porque se incrementó el número de días. En el sector formal se reparten las utilidades de las empresas una vez al año gracias a la reforma de subcontratación. Hay una reforma laboral que ayudó mucho a que la justicia laboral sea más expedita. Entonces, todos estos factores han
tenido un impacto fuerte en la formalidad de México, que aunque parece que es poco, ¿no? Porque siempre se ve que va bajando lentamente, pero la verdad es que, por ejemplo, en los últimos 6 años, el sector formal de la economía creció más o menos 15% y el sector informal solamente creció 7%. Entonces estamos en una tendencia donde probablemente en algunos años ya logremos que la informalidad se reduzca todavía más. Todo eso que menciona, ¿cómo garantiza la CONASAMI que este incremento pues se mantenga a largo plazo? ¿Te refieres a que no pierda poder adquisitivo o te refieres a que siga? Sí, a eso, ok. Sí, básicamente todos los años, siempre que sube el salario mínimo, durante el año sí se va perdiendo un poco de poder adquisitivo porque la inflación empieza a subir, ¿no? En enero quizá el incremento es muy grande, ¿no? Y luego en febrero, pues poco a poco va subiendo la inflación y se va reduciendo un poco el incremento. Pero normalmente llega otra vez diciembre, incrementamos el salario mínimo por arriba de la inflación y esto permite que siempre el salario mínimo recupere un poco lo perdido. Antes, por ejemplo, lo que se hacía en la CONASAMI era utilizar especulaciones. Por ejemplo, decían, ¿cuánto creemos que va a ser la inflación? Y con base en eso hacían el incremento del salario mínimo. Pero ahora lo que hacemos es esperarnos hasta que ya va a terminar el año. Por ejemplo, ahorita que ya es casi diciembre, casi finales de año, estamos en diciembre, y vemos cuál es el último dato de inflación. Y entonces, con base en eso, nosotros decimos, bueno, la inflación va a cerrar en 4.7, 4.8, subimos el salario mínimo más que eso, y así garantizamos que todo lo que se pudo haber perdido durante este año se recupere con el incremento que viene en enero. Claro que sí, y no me dejará mentir que hay muchos empresarios que están preocupados por los costos que esto representa. ¿Qué mensaje se les puede enviar? Sí, sí hay algunos empresarios que siempre debe haberlos, ¿no? Porque justo hay algunos que tienen muchos trabajadores que ganan salario mínimo o en realidad su costo laboral es un poco más alto porque es una empresa que tiene intensividad en trabajo, ¿no? Que no tiene tanta automatización, otro tipo de formas de producción. Lo bueno que le podemos mencionar a estas empresas es que el incremento del salario mínimo siempre va acompañado con un incremento en el consumo y esto tiene pues un efecto positivo en ventas, ¿no? Para este tipo de empresas, sobre todo porque los trabajadores mexicanos y las trabajadoras mexicanas consumen más productos locales, productos cerca de su casa, y ese tipo de empresas en México tiende a ser estas empresas más pequeñas, que son las que se podrían ver afectadas por el incremento del salario mínimo. Las empresas grandes, por otro lado, que son las que no les afecta casi nada, pues también, además de vender en el mercado interno, venden mucho en el mercado externo, son exportadoras. Entonces, por eso es que nosotros siempre vemos cómo el consumo, pues sí beneficia mucho más a las pymes. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, por atender la comunicación para Milenio Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.